Que Dios bendiga, hermano y amigo. En, este, en esta hermosa oportunidad vamos a hablar acerca de un hombre que a pesar de sus dificultades, a pesar de los estorbos, obtuvo un milagro. Pero este milagro fue con alguien muy especial, el Dios de Dios y Señor de señores. Vamos a hablar acerca de el ciego Bartimeo, bajo el tema los estorbos de nuestra. Dice la palabra del Señor, San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Dice que era un hombre ciego, mendigo. Eso eran sus grandes estorbos. Aparte de eso, era por ser ciego, él no podía acercarse a Jesús. Tú y yo sí podemos acercarnos a Jesús. Es más, dice la palabra que cuando tú y yo le creemos al Señor Jesucristo, Él nos hace hijos de Dios, nos constituye hijos de Dios. Las dificultades de Bartimeo: era ciego y mendigo. No sé cuáles pueden ser tus dificultades, pero que nada de este mundo interfiera a que tú te puedas acercar a Jesús y que Jesús te pueda bendecir con un milagro, con tu salvación. Claro, lo primero es la salvación. Era ciego y mendigo. Esa era su vida, mendigar. Y eso significa que tenía que humillarse. Vivía de lo que le daban los demás. Su vida era difícil, era ciego y mendigo. Solo con eso este hombre tiene unas grandes dificultades. Yo no sé cuál puede ser tu dificultad, pero sí sé algo, que Dios está contigo y puede ayudarnos. Puede hacer algo muy grande en tu vida, así como lo hizo con este hombre. Creo que muchos conocemos la historia. Más adelante, cuando le crees a Jesús, siempre van a haber estorbos en tu fe. Y un estorbo en la fe pueden ser las críticas, las piedras de tropiezo, la vergüenza, las veces que has intentado y nunca has logrado, la duda, la impaciencia, tus pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque si hay algo que siempre ha habido y va a haber, es de que las personas siempre van a interferir en que crean en el Señor. Van a interferir que crean en Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios de Dios y Señor. ¿Cuáles fueron los estorbos? ¿Cuáles fueron? Las del ciego. Y oyendo, versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, aparte de que era ciego, era mendigo, pero dice la palabra que los que iban con Jesús, los que habían hecho milagros, los que habían visto los milagros de Jesús, los que los que habían visto que Jesús tenía misericordia del que menos pensaban ellos le decían, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. No, que qué especial es cuando tú le crees a Dios. Van a venir estorbos a tu fe, van a venir críticas, pero nada de eso te tiene que detener. Es más, eso tiene que ser para que tú tengas más fe, para tener más coraje, para tener más fuerzas, porque Dios está contigo, porque Dios, cuando tú te humillas ante la presencia de Jesús, Jesús va a hacer grandes obras en tu vida, y Jesús lo va a hacer. Que nada te detenga de pedirle a Jesús. Dice que le reprendían y él mucho más. Significa que cuando tú oigas cosas negativas, tú tienes que aumentar tu fe, tú tienes que creer con certeza. Y muchos le reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más. Al ciego no le afectó para su fe. Es más, dice que clamaba mucho más. Lo que oigas, veas y escuche, que no sean estorbo para llegar a Jesús y tener fe en Él, y que no te quite el deseo, que no te quite la fe, que no te quite la esperanza, la confianza en Dios. Lo que su ventaja, pensar que era ciego y mendigo, había oído hablar de Jesús. Al oír de Jesús, eso le dio una fe genuina, que había escuchado de Jesús, que Él era el Mesías y los milagros que Él hacía. Al tener fe en Jesús, lo imposible sería posible para Él.
pues la fe mueve montañas. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa de que Dios está contigo. Significa que si tú has oído que Jesús puede hacer algo en tu vida, créelo. Y que pensar de que oigas, veas y escuches, que no te quite eso. Cuando tú tienes una fe, eso no va a hacer nada para desviarte, para quitarte aquella fe, para quitarte aquella esperanza. Porque cuando tú le crees a Jesús lo que Jesús ha hecho, Jesús va a hacer grandes cosas en tu vida. Que nadie te quite esa fe, que nadie te quite la unción que tú tienes, que nadie te quite aquello que el Dios te ha dado. Tú tienes fe en Dios, créele, porque Dios va a hacer la obra. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuál fue el resultado de creer en Jesús? Que lo llamó, que se detuvo. O sea, el clamor del ciego, la fe del ciego, lo hizo detener a Jesús, y hizo que lo mandara a traer. ¿Cuál fue el resultado de creer en Jesús? Que lo mandara a traer. ¿Quiénes le dijeron: ten confianza? Lo mismo que le decía: cállate. Lo mismo que le reprendieron. Esos mismos le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. A los que le dijeron que se callara, esos fueron los que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. No oigas cosas negativas, no le pongas atención. Eso no significa que no van a llegar cosas o no van a llegar estorbos a tu fe. Pero a pesar de eso, tú tienes que pelear. A pesar de eso, tú tienes que creerle más a Dios. Cuando le creemos a Jesús con certeza, pueden venir 1000 estorbos a tu fe, pero nunca van a poder contra tu fe, porque tu fe es genuina, porque tu fe tú la estás poniendo en Jesús. Y cuando tú pones en Jesús, tu fe va a quedar con los brazos cruzados. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Notemos algo muy especial. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino. ¿Sabes qué? Este hombre supo que cuando le dijeron: ten fe, te llama, desde ahí supo él que él ya no iba a ser ciego. Si tú has creído en Jesús, ten por seguro que Dios va a hacer la obra en tu vida, que Jesús va a hacer lo que tú estás pidiendo. Pero para eso tenés que creer. Y ya no tenés que creer, y ya no tenés que pensar: tal vez lo va a hacer. No, tenés que decir: Dios lo va a hacer, porque él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué significa eso? Él arrojó su capa, significa que él dijo: Jesús todavía no le había dicho: sé sano. Jesús todavía no le había hecho el milagro, pero él dijo: no, si con el hecho de que él me ha llamado, aquí está todo ya. Si tú estás en el camino del Señor, si tú estás en el Evangelio, si tú estás predicando, tú le has creído a Dios, tené en cuenta eso, que Dios va a hacer la obra. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Estaba la oportunidad de él, pero acuérdate que le dijeron: cállate, cállate, cállate. Jesús vio la fe, Jesús ve aquella seguridad. Jesús va a ver también, Dios va a ver aquello que tú vas a estar allí presente. A pesar de las dificultades, a pesar de los estorbos, tú tienes que estar presente, porque Dios va a hacer la obra en tu vida. Cuando tu fe es genuina y pura, tú vas a obtener lo que has pedido a Jesús. Claro, primero es la salvación. Primero es la salvación. La palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Cuando tú y yo busquemos el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura.
Jesús te hace una pregunta, le hace una pregunta, mejor dicho, al ciego: ¿qué quieres que te haga? Hago la pregunta: ¿qué, qué, qué queremos que Jesús haga? Yo quisiera ser mejor de lo que soy, no para vanagloria mía, que sino para servirle al Señor. Quisiera ser un buen padre para mis hijos, un buen hermano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor vecino, porque a eso nos ha llamado Dios, a hacer luz en medio de las tinieblas y a ser testigos del poder de Dios, ser testimonios del poder. Y Jesús se le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, este hombre no solamente estaba pidiendo el milagro solo por pedirlo. Este hombre sabía que en Jesús estaba todo. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le hizo el milagro y le dice: andate. Pero la actitud de este hombre no fue esa. La actitud de este hombre fue: enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes por qué? Porque este hombre había entendido que lo mejor que él podía tener no solamente era recobrar la vista, que sino lo mejor era seguir a Jesús. Lo que hizo el ciego: cuando tú le creas a Jesús, tú vas a tener otro estilo de vida y tú vas a ser de testimonio del poder del Señor. Pero acuérdate que todo será para la gloria del Señor Jesús. Acuérdate de eso. Todo va a ser para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuál tiene que ser la actitud después del milagro del Señor? De adoración, agradecimiento y de testimonio. Para los que oigan, que, los que en el Señor han hecho lo que el Señor ha hecho y crean y lo acepten como su Señor y Salvador personal. Eso es lo que tenemos que hacer: adorar a Dios, estar agradecido y de testimonio para que los que oigan lo que el Señor ha hecho y crean y lo acepten como su único y Salvador personal. Que Dios te bendiga, que la unción del Espíritu Santo esté en tu vida, que la gracia, el poder y la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Busca a Dios, búscalo con fe, no lo busques por emoción, busquémoslo con fe. Este hombre lo buscó, hubo estorbos, van a haber estorbos en nuestra vida, van a haber estorbos en el Evangelio, pero acuérdate, Jesús ha prometido muchas cosas por nosotros. Él ya venció y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, amigo, hermano, en el Señor. Y van a haber muchos estorbos, pero es más fiel y fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga. Lucha por tu milagro, lucha por el Evangelio.